Bienvenidos a nuestra octava y última clase del curso sobre los estándares de Westminster, número uno. Esta será nuestra última clase y vamos a estar tratando el tema del pacto de Dios con el hombre, basados en el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster. La tarea para el día de hoy era leer el capítulo 7, también en el Catecismo Mayor la pregunta 20 y luego de la 30 a la 35, y en el Catecismo Menor las preguntas 12 al 20. Espero que hayan hecho entonces sus lecturas, porque eso les va a ayudar a estar más claros en cuanto al tema que estamos tratando. Voy a comenzar entonces, como siempre, leyendo la escritura. Y voy a leer en Génesis capítulo 17, los versículos 1 al 4, que dicen: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciéndole: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Nosotros encontramos que Dios hace el pacto o hace un pacto muchas veces en la Escritura. Con Adán, con Noé, con Abraham, con David. Porque el pacto es la forma en la cual Dios se relaciona. Por medio del pacto Dios hace sus promesas. Por medio del pacto Dios hace sus amenazas. Entonces, el pacto es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con Dios, o Dios se relaciona con nosotros. Entonces, entender el pacto es entender la escritura, porque toda la escritura es el mensaje del pacto de gracia de Dios. Necesitamos entender entonces esta forma en la cual Dios se relaciona con su pueblo, y es por eso que nuestros hermanos que estaban presentes en la asamblea de Westminster incluyeron este capítulo sobre el pacto que Dios realiza con el hombre. Entonces, el primer párrafo dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Es correcto, es necesario que todas las personas adoren a Dios y obedezcan a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Incluso aunque nosotros no pudiéramos tener ningún beneficio, no tuviéramos ninguna bendición de Dios, igual deberíamos obedecerlo y adorarlo, porque Él es el creador. Por otro lado, nosotros no tenemos ningún derecho a esperar nada de Dios. Él podría justamente habernos creado y dejado sin darnos nada. Y Él no estaría siendo malo o no estaría pecando por eso. Cuando Dios elige entonces bendecirnos, hacernos promesas, Él está condescendiendo. Él se está, podríamos decir de alguna forma, rebajando a tratar con nosotros. Y esto es parte de su gracia para con su creación. El Salmo 113 los versículos 4 al 6 dicen: Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar.
Entonces, Dios se humilla para mirar a su creación y para relacionarse con ella. La confesión usa la palabra pacto, que también es usada en la Escritura, para describir entonces esta relación de Dios con sus criaturas. Esta palabra es usada a menudo en el Antiguo Testamento como la palabra berit en hebreo, y en el Nuevo Testamento también se usa varias veces, usando la palabra diateque, que también se traduce como testamento. El pacto no es un acuerdo entre dos personas iguales, no, estas palabras berit y diateque no se refieren a un acuerdo, sino que más bien a un testamento que es dado. Cuando una persona deja y hace su testamento y deja su herencia, él no pregunta a las personas que le sobreviven si ellos están de acuerdo o no. Él simplemente deja un testamento que las otras personas deben aceptar. Esto es lo que hace Dios. Él nos da un pacto. Él coloca un pacto entre nosotros y Él que nosotros debemos aceptar porque Él es el soberano. Entonces, un pacto, en general, como nosotros lo entendemos, es un acuerdo que obliga a dos o más personas. Sin embargo, en la Escritura se usa también de esta forma, en la cual Dios da un pacto, en la cual un superior da un pacto a un inferior. Es siempre un acuerdo solemne y que trae obligaciones para ambas partes. La Escritura menciona varios pactos que Dios realiza con su pueblo. Los más importantes podríamos decir con Noé en Génesis 9, con Abraham en Génesis 12 y lo repite en 15, 17, en el 22 y también lo repite con Isaac y Jacob. También Dios hace el pacto con Moisés, también hace el pacto con David y también la Escritura nos habla acerca del nuevo pacto. Y la Escritura también usa o no la Escritura, sino que la Confesión de Fe de Westminster usa este término, pacto, para describir un pacto que no está explícitamente nombrado en la Biblia, pero cuyos términos son claramente visibles en, en la Biblia. Por eso la confesión habla acerca de un pacto de obras, habla acerca de un pacto de gracia, y también la confesión habla acerca de un pacto de redención. Entonces, hoy, o en esta clase, nosotros vamos a tratar del pacto de obras y del pacto de gracia. El pacto de redención se menciona más adelante en el capítulo 8, cuando habla acerca de Cristo, el mediador. Entonces, lo que nos dice el primer párrafo es que Dios, por su voluntad y por su gracia, Él quiso relacionarse con nosotros. Voluntariamente, Él se humilló para expresar la forma en la cual el hombre debía relacionarse con Él, y entonces esto lo expresó por medio de un pacto. El párrafo segundo nos habla acerca de lo que llamamos el pacto de obras. Y nos dice, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios no tenía ninguna necesidad de darle vida eterna. Dios podría haber decidido crear al hombre, darle, no sé, 100 años y que luego desapareciera, que Adán muriera. Pero en su misericordia, en su amor, Él quiso darle a Adán y Eva los medios para vivir eternamente, para ellos y para que también sus hijos, su descendencia, pudiera vivir eternamente. Y entonces la vida parece ser
porque el árbol de la vida estaba ahí en el huerto del Edén. La vida le es puesta como algo que el hombre puede alcanzar. Entonces, ya que Adán era santo, él no necesitaba ser salvo del pecado, porque todo lo que él necesitaba, porque no había pecado, y lo que él necesitaba era simplemente mantenerse siendo santo y obedeciendo la ley de Dios. Esto es lo que la confesión llama el pacto de obras. También es llamado un pacto de vida en el catecismo menor, la pregunta número 12. A ver, aquí lo podemos encontrar más fácil. Catecismo menor, la pregunta número 12 dice: ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado que éste fue creado? Y responde: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Entonces, este pacto que llamamos pacto de obras, también en el catecismo se le llama un pacto de vida. Entonces, en este pacto habían dos partes, Dios y Adán. Adán representándose a sí mismo, pero también a toda su posteridad, a todos sus descendientes. Dios colocó en este pacto una obediencia, o sea, una condición, perdón. Y esta condición era una perfecta obediencia a la ley de Dios, al mandato de Dios, de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le hace promesa de recompensa, o sea que si él se mantiene así, va a vivir para siempre, él y su posteridad, pero también le hace una promesa de castigo, cuando le dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pacto, o de este pacto, habla Oseas 6, el versículo 7, donde nos dice que Israel, como Adán, quebró el pacto. Entonces presupone que Adán tenía un pacto con Dios que fue quebrado por él. Y está hablando entonces de este pacto de obras. En la clase anterior nosotros vimos que la caída significó el quebrantamiento de este pacto de obras. Dios o Adán desobedeció el mandato que Dios le había dado de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces el pecado y la muerte, el castigo que Dios había prometido por quebrar el pacto, entran al mundo. Entonces, Dios realiza un nuevo pacto. Y los párrafos 3 y 4 nos hablan acerca de este pacto que llamamos pacto de gracia. El párrafo 3 dice: por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. Entonces, todas las personas, desde Adán y Eva, han vivido bajo los términos del pacto de gracia. Dios, en su misericordia, nos ha invitado a todos a venir a Cristo en fe para recibir la vida y la salvación que está disponible por causa de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y entonces es por causa de esto que es llamado pacto de gracia, ya que Adán pecó y entonces esto resultó en la muerte, en la separación de Dios, en la pérdida de la comunión,
en que todos sus miembros, en cuanto al alma y al cuerpo, estuvieron manchados por el pecado, y entonces él quedó como muerto en sus delitos y pecados. El hombre ya no podía tener vida siguiendo el pacto de obras porque ya había desobedecido. Entonces se encontraba en una situación de incapacidad de obtener vida. Entonces Dios quiso hacer un segundo pacto, el pacto de gracia. Entonces nosotros ahora encontramos nuevamente dos partes en el pacto, Dios y los pecadores, y puso también una condición para dar salvación, que es la fe salvadora, recompensa para quien tenga fe en la vida y la salvación, y también hay un pecado para quien no tenga fe, que es la muerte y el juicio por el pecado. O sea, este pacto de gracia es el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos a todas las personas. Que nosotros podemos ser perdonados y tener vida eterna, y que el único requisito que Dios coloca es la fe. Dice, este pacto es comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, o sea, solamente hay salvación por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida. Él ya no está exigiendo perfecta obediencia del hombre para tener vida eterna, sino que por causa de la perfecta obediencia de Cristo, Él ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores. Lo que Él exige es fe en Él para darles salvación. Pero fijémonos en la última parte de este párrafo, donde nos dice que Dios promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para la vida eterna, a fin de darles la voluntad y la capacidad de creer. Entonces Dios coloca como condición la fe, pero entonces esta fe no puede ser algo que venga de nosotros mismos, porque si no sería una condición que nosotros cumplimos y estaríamos cayendo en lo que Él pedía en el pacto de gracia. Entonces Él exige fe de nosotros, pero al mismo tiempo Él promete que a los suyos Él les dará su espíritu para que todos aquellos que están ordenados para vida, para todos aquellos que Él eligió desde la eternidad, el espíritu les dé la voluntad y la capacidad de creer. Entonces Él exige la fe, pero también Él da la fe. El Espíritu Santo obra en nosotros de forma que nosotros queramos creer y tengamos la capacidad para creer, cosa que no es natural en el hombre, porque recuerden, el hombre no quiere nada bueno, sino que él se opone a todo lo bueno, porque él se encuentra en un estado de rebeldía contra Dios. Esto de que la fe es un regalo de Dios, nosotros lo podemos leer en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si fuera por las obras que alguien pudiera ser salvo, esa persona tendría en qué gloriarse, es decir, yo me salvé a mí mismo. Pero entonces no es por las obras, sino que es por la gracia de Dios. Entonces dice, es por la gracia mediante la fe en que nosotros somos salvos. Y nos deja muy claro que esta salvación por gracia, por medio de la fe, no es algo de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Algunos van a decir, bueno, la gracia es un regalo de Dios, o la salvación es un regalo de Dios, pero la fe es una obra del hombre. Pero lo que aquí el texto nos dice es que tanto la gracia como la salvación y la fe, todo este proceso de salvación por gracia, por medio de la fe, es un don, es un regalo de Dios. Entonces nosotros creemos porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, actuó en nosotros para que nosotros podamos cumplir el requisito que Él nos dejó, que nosotros podamos creer para darnos
la vida eterna. Es por eso que Él ofrece gratuitamente la vida y la salvación. Gratuitamente para nosotros. Pero Cristo tuvo que pagar la maldición del pacto de obras, la muerte. Él tuvo que morir en la cruz para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del pacto de gracia. El párrafo 4, que dice en la Escritura, este pacto de gracia frecuentemente se enuncia con el nombre de testamento, en referencia a la muerte de Cristo Jesús, el testador, y la herencia eterna, con todas las cosas pertenecientes a ella, que en aquel testamento son legadas. Y aquí yo no estoy tan de acuerdo con la confesión, no que encuentre que diga algo mal, sino que creo que exagera cuando dice que este pacto frecuentemente se enuncia con el nombre de testamento. En verdad yo creo que solamente en Hebreos 9 esta palabra puede ser correctamente traducida como testamento. Creo que pacto es lo normal para traducir esta palabra. Pero sí, nosotros debemos entender que el pacto de gracia funciona como un testamento, es dado por Dios. El testador es Cristo, Él es quien da las bendiciones, Él es quien nos da la herencia. Entonces cuando Él muere, cuando el testador muere, nosotros obtenemos la herencia eterna y todas las cosas que vienen con esta herencia. Es por eso que Efesios, el capítulo 1, nos dice que en Cristo nosotros somos bendecidos por el Padre con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones son que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea, nos eligió, nos hizo santos y sin mancha, nos adoptó para ser hijos suyos por medio de su voluntad. Él nos da redención y también, dice el versículo 11 en Efesios 1, que en Cristo tenemos herencia. Entonces, toda la herencia, toda la bendición que nosotros tenemos se debe a Cristo, que como testador, Él murió para darnos las bendiciones que Él merecía por causa de su propia obediencia. Cristo obedeció, podríamos decir que el pacto de obras, aunque fue quebrado por Adán, fue obedecido por Cristo. El Señor Jesucristo fue el único que obedeció de forma personal y perfecta toda la ley de Dios. Entonces, Él fue el único que merecía la vida eterna. Sin embargo, Él muere. Entonces ahí hay lo que Sproul llama una transferencia hermosa, en el cual nuestros pecados son imputados a Él y Él sufre la maldición del pacto, y su justicia nos es imputada a nosotros los que creemos, y nosotros disfrutamos de la bendición del pacto de obras. Y por eso entonces disfrutamos de su herencia. Como dice el párrafo 4, disfrutamos de la herencia eterna con todas las cosas que pertenecen a ella, que en aquel testamento o en este pacto de gracia nos son legadas. Entonces, bajo el pacto de gracia, la confesión reconoce que hay dos dispensaciones principales que Dios mismo ha instituido. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el pacto de gracia es administrado de una forma particular y distintiva. Todos los teólogos reformados reconocen la existencia de varias dispensaciones. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia las identifica como varias dispensaciones o como varias entregas o administraciones de solamente un pacto de gracia. Entonces, el párrafo 5 nos habla acerca de la dispensación del pacto de gracia bajo el Antiguo o en el Antiguo Testamento. Nos dice, este pacto
fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el Evangelio. O sea, aquí reconoce dos tiempos y dos dispensaciones en la cual el mismo pacto es entregado. ¿Sí? En la ley, dice, en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Pero en ambos tiempos se está hablando acerca de un pacto, el pacto de gracia. Bajo la ley se administraba mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Entonces, ¿cómo Dios hacía conocido el pacto en el tiempo de la ley? Y aquí nos dice, por medio de promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otras varias ordenanzas. Y todo esto estaba circunscrito al pueblo de Israel, al pueblo judío. Nos dice también que todas estas cosas, todas estas promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el cordero pascual, apuntaban a Cristo que había de venir. Y entonces, para aquel tiempo, estas promesas, profecías, etcétera, eran suficientes y eran eficaces para que el pueblo pudiera ser instruido y edificado para la fe en Cristo. O sea, estos elementos eran suficientes para que el pueblo pudiera pensar en el Mesías prometido que vendría posteriormente. Esto no solamente por una capacidad humana, sino que dice también el texto de la confesión que a través de la operación del Espíritu Santo, estas cosas servían para dar fe en el Mesías prometido. Entonces, cuando los santos del Antiguo Testamento alcanzaban la remisión de los pecados, no lo hacían por medio de la circuncisión, no lo hacían por medio de los sacrificios, no lo hacían por medio de la celebración de la Pascua, sino que ellos eran salvos por creer en la promesa del Mesías prometido y por eso por la obra del Espíritu Santo. Hacemos una mala interpretación de la Escritura cuando decimos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley y los del Nuevo Testamento por la gracia. No. La Escritura nos va a decir tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son salvos por la gracia por medio de la fe. Porque de hecho, en Génesis capítulo 15, nos dice el versículo 6 que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham tuvo fe en las promesas de Jehová y esto le fue contado por justicia. Esto hizo que Dios lo declarara una persona justa. Y el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el libro de Gálatas, nos va a decir que tal como Abraham fue salvo por la fe, nosotros también somos salvos por la fe. Él no fue salvo por sus obras, sino que fue salvo por creer en Dios, porque él vivía bajo la antigua dispensación del pacto de gracia, el mismo pacto bajo el cual nosotros vivimos. En el Nuevo Testamento, dice el párrafo 6, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque son inferiores en número y administrados con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Este pacto se denomina el Nuevo Testamento. Entonces, bajo el Evangelio, ahora, cuando Cristo, que es la sustancia, lo que antes era prometido en sombras,
ahora vino claramente, y es quien es la sustancia de este pacto, el vino cambia la forma en la cual se administra el pacto de gracia. O sea, antes se profetizaba hacia adelante, pero cuando Cristo vino, se hizo un cambio. Dios cambió la forma en la cual administró o manifestó el pacto de gracia. Ahora, ¿cómo este pacto se hace conocido? Si antes se hacía conocido por medio de las profecías, por medio de sueños, por medio de la circuncisión, por medio de los sacrificios, hoy día el pacto de gracia se hace conocido por medio de la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, ¿no? Entonces, encontramos ya menos formas en las cuales el pacto es dispensado, en las cuales el pacto se hace conocido. Antes eran muchas formas, muchas fiestas, muchas ceremonias. Hoy día son menos la palabra y los sacramentos. También encontramos que son más simples. La forma en la cual se ministra el pacto es más simple. No tiene la gloria externa que tenían anteriormente. Había todo un rito en el Antiguo Testamento. Había que cumplir una cantidad de reglas, de pasos. Cuando recordamos, por ejemplo, la ropa que debían vestir los sacerdotes, era una ropa que llamaba la atención, una ropa hermosa. Hoy día, las formas entonces de dispensar el sacramento son menos y son más simples, tienen menos gloria externa. Sin embargo, este pacto es mucho más claro, es mucho más pleno, es mucho más eficaz espiritualmente. Y por eso el autor de Hebreos dice que este pacto, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo pacto. Este pacto también es mejor en el sentido de que es ofrecido a todas las naciones y no solamente al pueblo judío. Tanto a los judíos como a los gentiles les es ofrecido este pacto de gracia. Y este pacto entonces es reconocido como el Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, en Efesios 2, los versículos 15 al 19, nos dice, voy a leer desde el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos, perdón, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en el antiguo pacto, bajo la ley, las personas, para poder entrar en este pacto, ellos debían hacerse judíos. Es decir, ellos debían circuncidarse y guardar todas las ordenanzas del pueblo judío. Todos los sacrificios, todos los rituales debían ser realizados por los judíos. Bajo la nueva alianza, los gentiles no deben hacerse judíos, sino que al contrario, Cristo cumple todas las ceremonias de el pacto, del antiguo pacto, porque de hecho Él es el sacerdote para siempre,
Él es el Cordero Pactual, o sea, todo eso hablaba del Cristo que había de venir, del Mesías que había de venir, y con él se cumplen, y ya entonces ya no corren bajo el nuevo pacto todas las ordenanzas. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todas las ordenanzas ceremoniales, todas las que apuntaban al Señor Jesucristo, son abolidas en la carne de Cristo. Porque Él, con su muerte, realiza el sacrificio perfecto. Nosotros ya no debemos realizar sacrificios que nos apunten a Él. Ahora nosotros miramos al sacrificio, a su propio sacrificio, el sacrificio perfecto, el del Cordero perfecto, y entonces nosotros creemos en Él. También en el capítulo 3, Efesios 3, los versículos 1 al 13, nos van a hablar acerca de lo mismo, como Pablo ministra ahora a los gentiles para que ellos sean salvos. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, cuando se preguntan delante del concilio si los gentiles deben circuncidarse, o sea, si los gentiles deben cumplir con las ceremonias ceremoniales de los judíos, los apóstoles, junto con los ancianos de las iglesias, dicen, no, no es necesario que ellos sean circuncidados. O sea, con eso ellos quieren decir, no, los gentiles no necesitan transformarse en judíos, sino que ellos pueden continuar viviendo como gentiles y formando parte del pueblo de Dios, porque bajo el nuevo pacto ahora están todas las naciones incluidas. Ahora, nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de distintas dispensaciones, porque hay una forma de entender la escritura que se llama dispensacionalismo, que nos va a decir todos estos periodos o el periodo en los cuales se realizaron los distintos pactos son separados unos de los otros. Entonces Dios hizo el pacto con Adán, un pacto de obras, pero luego realizó un pacto de Noé, donde todo lo que el pacto de Abraham enseñaba ya no tiene validez. Entonces viene el pacto de Noé y luego viene el pacto con Abraham, y entonces el pacto de Noé no tiene ninguna validez, ni siquiera ninguna enseñanza para una vida en el nuevo pacto, en el pacto siguiente. Y así van eliminando un pacto tras el otro. Entonces se queda solamente con el nuevo pacto, y muchos de ellos se quedan solamente con el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento casi no tiene valor para ellos, porque nos habla acerca de unas dispensaciones antiguas o anteriores del pacto. Pero lo que la Escritura nos va a mostrar es que estas distintas dispensaciones, estas distintas administraciones del pacto, van creciendo y fundamentándose en la anterior. Van añadiendo información al pacto que fue realizado anteriormente. No lo va aboliendo. De hecho, el Señor Jesús no abolió el antiguo pacto, sino que no, el antiguo pacto como si fuera como pacto de obras. Él viene a realizar el mismo pacto, solo hizo algunos cambios en la forma de ministrar el pacto. Pero el pacto continúa siendo el mismo. El pacto que el Señor Jesucristo hizo con David es el mismo pacto que él hizo con Abraham y el mismo pacto que hizo con nosotros, el nuevo pacto. Debemos entenderlo de esta forma porque si no la escritura se transforma en un libro dividido en el cual muchas de las cosas que dice ya no tienen ningún sentido para nosotros. Pero nosotros debemos recordar, Dios quiso hacerse conocido y relacionarse con nosotros por medio del pacto. Y nosotros entonces hacemos bien cuando estudiamos la escritura a la luz del pacto eterno que Dios hace y encontramos entonces enseñanza en toda la escritura para lo que es toda nuestra vida. Ciertamente, próximamente vamos a hacer un curso completo, 8 clases, donde vamos a estar hablando acerca del pacto en sus distintas
dispensaciones, en sus distintas administraciones. ¿Mm? Por ahora es lo que hay que decir basado en la confesión de fe. Y como esta es la última clase, no hay tarea para la próxima clase, pero sí todos aquellos estudiantes que quieran recibir un certificado de aprobación de este curso, deben hacerme llegar los trabajos exigidos. Están en el programa que les fue enviado, que son básicamente las lecturas obligatorias que se les enviaron, y son algunos artículos, también algunos capítulos del libro El comentario a la confesión de fe de Archibald Hodge, y también tienen que enviarme el artículo de 5 páginas desarrollando algunas de las doctrinas, algunos de los párrafos que mencionamos aquí en este curso, en alguno de estos 7 capítulos de la confesión de fe. Eso es todo, que el Señor les bendiga y esperamos vernos en otros cursos.